Perdón, estaba, no había activado grabar. Ahora sí. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. En relación a las consultas, ¿cierto? Las vacaciones de invierno están consideradas, que ahí habló conmigo la profesora Alejandra, así que vamos a poder atender ahí sus inquietudes, para que también tengan el tiempo de descanso que habían programado, ¿cierto? Yo voy a actualizar un poquito. Estaba subiendo la información porque hoy día me enseñaron a subir la información a la plataforma. Quise subir, pero hoy estoy como un poquito, parece que no me resultó. Pero de aquí a mañana termino de aprender y les voy a subir los PPT y la información para asegurarme que esté eh, más rápido todo lo que vamos necesitando. Así que ahí les voy a pedir un poquito de paciencia el día de hoy. Pero ya desde el jueves van a tener todas las actividades en plataforma y yo las voy a ir subiendo. Me dieron ahí un apoyo para poder organizar bien la página, para que sea una buena experiencia, ¿cierto? Una buena experiencia de aprendizaje. Tania estaba, pero se cayó, parece, se cayó o está inestable la conexión. La Geraldine, Estefanía y José Manuel. Si quieren, esperamos un par de minutos para dar inicio a nuestro encuentro, esperando poder también compartir este espacio con otros colegas. Mientras tanto, los que pueden o tienen una conexión más estable, me pueden contar cómo estuvo el fin de semana, cómo han ido avanzando en los colegios, las diferentes actividades en que han estado trabajando. Profesora, la compañera Daniela me habla por WhatsApp y me dice que está igual con algún problema de conectividad. Yo no sé si será mi conexión o es mi computador, porque estaba revisando unos Excel de unos presupuestos bien grandes. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó no quería cerrar digamos, la aplicación. Las Los programas. sesiones. Claro. Sí, Eso, respecto a la pregunta, sí, se nota como a estas alturas del año se comienza a notar un poco el cansancio, agradecido de este feriado que hay, no sé qué se celebrará, pero agradecido de lo que sea. Bien, 21 de mayo, no, junio, estamos estamos en junio, oh Dios mío, no sé qué celebro, lo agradezco. sí, 21 de junio. ¿Qué celebrarán? Creo que San un Pedro y San Pablo, sí, algo así, sí. San Pedro y San Pablo, pueblo indígena, nada que ver, perdón. Geraldine, los pueblos indígenas, mira lo que andamos pensando nosotros. Gracias, Geraldine, por tu aporte. Sí, gran importancia tiene en nuestra cultura, ¿cierto? Los pueblos indígenas. Tania, de nuevo por aquí. ¿Cómo está usted, Tania? Profesora me habló que justo me di cuenta que me había desconectado y me volví a conectar. Sí, ¿Cómo estás? bien. Qué bueno. Qué gusto verla por aquí. Sí, a mí igual me sorprendió cuando leí Lucía Arroyo. Persigo, Tania. Sí. Es un gusto siempre poder compartir nuevos espacios, ¿cierto? De reencontrarnos. En honor al tiempo, ¿les parece que iniciemos? ¿Sí? Sí, profesora, como usted estime conveniente. Sí, porque las personas que me imagino no se han conectado es porque están inestables en conexión, Claro. porque están en traslado u otras situaciones. Ya Mm. sabemos que la clase queda grabada, que está en plataforma, entonces la pueden ir revisando. Para iniciar, hay algo que no pregunté, ¿cómo se ponía el audio para compartir un video? Ya. Para iniciar, los quiero invitar, ¿cierto? A dar un agradecimiento o una petición para dar inicio a nuestra actividad, que ya sería la actividad de cierre, de estudio, cierre laboral también,
No sé si alguien quiere agradecer o quiere pedir por algo en especial. Yo quisiera agradecer porque tenemos vacaciones, merecidas Así. vacaciones. Y quiero agradecer también por los que tenemos trabajo, por la familia, por las buenas personas que se dedican a causas buenas y principalmente agradecer porque también tenemos salud, a pesar de que estos meses son complicados porque hay virus y todo, pero a pesar de todo eso tenemos salud y, y pedir por aquellos que están sufriendo, que hay muchas personas que declaran enfermedades, accidentes, se les muere alguien y hay algunos que pierden todo en incendios o de pronto quedan sin trabajo y todo eso. Las personas que están sufriendo. Eso, profesor. ¿Cierto? Gracias, José. Vamos entonces a pedir y agradecer tanto por los dones que hemos recibido, por nuestra vida, por la salud, y pedir por aquellos que requieren también de esperanza, de tranquilidad. ¿Alguien más quiere agradecer o pedir? Puede escribir también en el chat. Los invito a inclinar su rostro. Padre amado, estamos ante tu presencia. Te queremos agradecer las bendiciones recibidas el día de hoy. También te queremos agradecer que tenemos salud, que tenemos un momento de descanso entre nuestras labores el día de día miércoles, que se aproximan también las vacaciones. Queremos agradecer también todos los momentos en que hemos sentido tu presencia, tanto con nuestros niños, nuestros jóvenes, con los colegas, con los padres. Agradecer a todas esas personas maravillosas que son parte de tu obra, para el cuidado de los niños, para la formación de los niños. También, dentro de todo este agradecimiento, Señor, queremos pedirte en especial por aquellas personas que son necesitadas de ti, que cada uno de ellos reciba, entienda y sienta el amor eterno que tú tienes por cada uno de nosotros, porque un Padre bondadoso que nos acompaña siempre. Pedimos también que nos acompañe en esta reunión para que todo lo que aprendamos y colaboremos sea en beneficio de nuestros estudiantes. Todo esto lo ponemos en el nombre del Señor. Amén. 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 Ya, veamos cómo vamos hoy día. Bueno, hoy día, como les comentaba, ya me enseñaron a utilizar la plataforma, así que yo me comprometo a que el jueves ya van a tener todo más ordenadito con los PPT para sus clases anticipadas que les permita ir guiándose, ¿cierto? Para la actividad. Ahora lo estaba haciendo, pero parece que alguna parte no la entendí, que no se me cargó bien, así que pido las disculpas correspondientes. Sí, un agrado nuevamente de poder participar con ustedes en este tema del trabajo colaborativo. La semana pasada estuvimos viendo sobre el trabajo en equipo y cómo podíamos conformar diferentes tipos de grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo, la idea es que tuviésemos la noción de los conceptos más, de manera más clara y más precisa, de cómo intencionar e identificar con qué grupo de personas nosotros trabajamos para llegar a un tipo de liderazgo que nos permita ir desde un equipo centrado en el dominio de un tema en específico, una meta a corto plazo, hacia una meta a largo, mediano y largo plazo, y que de acuerdo a las características de la personalidad de los integrantes del equipo podamos intencionar a través de nuestro liderazgo un equipo flexible que se adapte a las necesidades del entorno y que el eje del aprendizaje y de las interacciones siempre sean nuestros estudiantes, ¿cierto? El bienestar de nuestros estudiantes y los procesos de aprendizaje hacia la inclusión educativa, en especial en esta primera etapa, ¿cierto?, de la enseñanza, que vamos a trabajar con niños pequeños que están en el trastorno en el trastorno específico del lenguaje.
Ahí ustedes me corrigen porque yo tengo como un tema con los autistas, entonces tiendo a hablar de los autistas, pero no estamos en trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Eso, sean bienvenidos, vamos a ir, ¿qué les parece si recordamos unos pequeños momentos, una lluvia de ideas sobre lo que habíamos trabajado la sesión anterior y nos permite ir avanzando también de manera paulatina hacia estos nuevos temas? El día de hoy vamos a reforzar sobre el trabajo en equipo. Yo le había comentado que íbamos a hacer un estudio de casos, que son casos muy simples en realidad, que son de análisis, que ahí quiero que las personas que puedan participar, que puedan escribir o puedan comentar, también lo comenten, porque en base a eso vamos a poder ir avanzando en nuestra capacidad de reflejar lo que vamos entendiendo con pequeñas situaciones que ocurren en la vida cotidiana en los establecimientos. Entonces ahí haríamos la primera aproximación, ¿cierto? A un estudio de caso muy breve, pero que sí es importante. Luego de la clase, que sería la primera clase, la primera parte, vamos a hablar de los roles que tenemos en los equipos de aula, que es muy conocido o que algunos de ustedes ya han participado en equipos de aula. Y vamos a conocer un poquito sobre los lineamientos que da el Ministerio de Educación. Esa información está en las orientaciones del Ministerio de Educación, pero lo más importante acá es entender por qué asumimos ciertos roles y cómo podemos trabajar de manera coordinada y cohesionada en beneficio de nuestros estudiantes. Vamos a compartir un pequeño video, porque yo lo escuché, me dijeron que les gustaba analizar videos, ver videos, que eso era una estrategia que a ustedes se sentían cómodos. Solo que van a tener que ayudar si es que no se escucha. Traje el enlace también para compartirlo por chat, para que ustedes lo puedan abrir. Si es que pasa algo ahí mientras lo esté compartiendo, ¿les parece? Y ahí cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Entonces tenemos como dos grandes momentos, o sea, tres grandes momentos. El primero es recordar los conceptos claves que estuvimos trabajando la primera sesión, que nos van a permitir profundizar un poquito más sobre el equipo de aula. Luego un estudio de caso y el video. Y ahí cerraríamos con el análisis del video, cerraríamos nuestro tema el día de hoy. Mi compromiso es subir todo material por la plataforma para que el día jueves tengan el material disponible y seguir avanzando progresivamente. Y recordarles que tienen sus días, ¿cierto?, de vacaciones que también son necesarias en este momento del año, ya del semestre. Que han pasado hartas cosas, los chicos resfriados, las demandas de los estudiantes, de los colegas. Dígame, José. ¿Desde cuándo estarían consideradas las vacaciones? ¿Desde cuándo hasta cuándo? De un minuto porque me lo dieron. Lo tengo en mi celular. Un minuto lo busco. Mandaron un correo porque pregunté por correo, así es que le voy a decir de inmediato. Señor Alejandro. Y acá dice, ya, estamos a 19 de junio día, ¿cierto? Así es. Sí. Ya, clase dice 19 de junio, pues dice 22 de junio, 27 de junio. Después dice 3 de julio, 6 de julio, y después salta al 24 de julio y 27 de julio. El 6 de julio. ¿Tienen calendario más grande, por favor? Es día jueves, me parece. Sí, que todo lo relacionado con el lunes y los jueves. Hola, Daniela. Hola, profesora. Sí. Ya, calendario 2020. Hola profesora, acá tengo un calendario. Efectivamente, nosotros tendríamos clase hasta el jueves 6 de julio. Tenemos Sí. un receso
durante 2 semanas y regresaríamos el lunes 24 de julio. Exacto, sí. Así es. Espero que coincidan con las vacaciones que tienen en sus colegios. ¿Coinciden? Por un día, no. Solo por un día. Geraldine, con las tuyas no. Ya. Sales el 30. Yo también salgo el 30. No, tampoco. Estamos todas las mismas. Sí, yo tampoco, nunca coincidí con las mías tampoco del colegio. Pero a lo mejor Ya. alargan por 3 semanas las vacaciones, así que quién sabe, todo puede pasar. La vida, ¿cierto? Ya, Bueno, pero el ya colegio de sabemos los que eso. profesores convocó a paro después de las vacaciones, así que los que trabajan en colegios municipales quizás No es mi tengan... realidad. Querido, no es mi realidad. Daniela, La mía tampoco. Yo tengo una consulta, profesora, antes de que empiece la clase. dígame. Con respecto a los foros, porque estaba revisando la plataforma, el primer foro se empezaría a responder entonces ahora o usted va a seguir subiendo foros. ¿Están todos los foros programados ya? Ya están todos arriba, entonces los vamos respondiendo de acuerdo Sí, a la clase solamente. sí, van avanzando progresivamente. Ya. Sí, es un foro por semana, me da impresión. Están todos en Y, plataforma. y la sopa, porque vi una sopa de letras también, que Sí. también la hice. La Sí, sí, sopa, revisamos. Fui a informática a ver cómo estaba y me dijeron que ya 3 personas habían resuelto la sopa de letras. La idea es que haya interacción. Me pidieron que del CPP, que tenía que haber interacción en plataforma, entonces dije, ya, una forma que sea lúdica, de ir recordando algunos conceptos. Entonces programamos sopa de letras. y Pueden pedir ayuda. ¿Ah? el estudio, porque ahí ya los foros estaba la sopa de letras y había un estudio, ese es el que se refiere usted hoy día. Sí, lo que vamos a conversar hoy día. Ah, ya, perfecto. Eso quería saber. Muchas gracias. Sí, y el código QR ese del Mentimeter lo vamos a dejar sin actividad. ¿Ya? Ok, profesor. De nada. Iniciamos entonces. Chan, chan. Vamos a ir recordando un poquito los temas que ya habíamos trabajado. Aquí era un elemento clave, ¿cierto? Los equipos de autogestionados y los equipos de proyectos en relación a los equipos paralelos. ¿A qué tipo? Ya, una característica, recuerden una característica de los equipos autogestionados. ¿Qué podrían mencionar al respecto? ¿Qué recuerdan? Yo me acuerdo un poquito, Sí, vamos. ya que los equipos autogestionados se dedicaban más que nada al diagnóstico y tenían metas a corto plazo y eran bien Es, eficientes. claro, bien. Los equipos de proyecto. Cuando hablamos de equipos de proyectos, y dimos otro ejemplo. Los equipos de proyectos, recuerden que están relacionados con las metas a mediano y largo plazo. ¿Y qué otra característica tenían los equipos de proyectos? Eran como apoyo Sí. y, Generan, y eran como apoyo y también tenían algunos indicadores para sí, verificar. claro. Lo que pasa es que los equipos de proyectos requieren de apoyos para mantenerse, para que se mantengan hacia el logro de la meta, para que progresen porque son equipos que tienen que trabajar a mediano o largo plazo y por lo tanto su nivel de eficiencia o de optimización de los tiempos va a estar directamente relacionado con la tolerancia a la frustración, el mantenerse cohesionados para el logro de un objetivo y como es al mediano y largo plazo va a requerir de ciertos apoyos desde el equipo de liderazgo para que se mantengan hacia el logro de la meta. Y ahí hablamos que una de las estrategias que utiliza el Ministerio de Educación es a través de los PME, como hablábamos la vez pasada, que José dio el ejemplo,
sobre los indicadores de logro. Meta establecida a corto y mediano plazo, de indicadores de logro, y permite generar una ruta hacia que sea cuantificable para el logro del objetivo. Y los equipos paralelos, que en eso estuvimos hablando un poquito más. ¿Cuáles eran los equipos paralelos? Los equipos paralelos se refería a, digamos, los equipos que tenían como ambas funciones, que se autogestionaban y que también trabajaban en base a proyectos. Exacto, que teníamos que poder identificar en nuestros equipos de trabajo, porque desde la educación diferencial pues, cumplimos un rol importante como de articulación para los apoyos de los estudiantes. Entonces, el profesor diferencial, en este caso de TEL, puede ser un profesor que haga directamente en el aula, directamente haga clases, como también coordine equipos del programa de integración educativa, que participe también en los equipos de gestión. Entonces, el ideal es que como educadores tengamos la capacidad de identificar las características de los grupos de trabajo en el que estamos e intencionar o ser un agente de coordinación y de vinculación entre lo que es un equipo de autogestión con un equipo de proyecto. Porque la realidad nos indica que el trabajar con los niños, en este caso con trastorno específico del lenguaje, requiere tanto de procesos diagnósticos como también de implementación de estrategias psicoeducativas, tanto al interior del aula como apoyo especializado específico, junto a la familia y la comunidad en general. Entonces, uno no es que se determine en una sola línea, en un solo tipo de trabajo en equipo. Súper. Etapas, entonces dijimos que teníamos para desarrollar el equipo. Las etapas eran 5. ¿Quién me puede dar una característica de cada etapa para ir avanzando? Constitución. ¿A qué nos referiríamos con la constitución, etapa de desarrollo del equipo como constitución? Ahí está. Cuando se forma el equipo. Cuando se forma el equipo. Y en esa constitución hay elementos súper importantes que hay que recordar, que se forma el equipo y tenemos que ser capaces de generar la cohesión del equipo, generar una comunicación que sea efectiva. Y mientras está ese proceso de cohesión, de comunicación efectiva, de establecimiento de roles, de metas de trabajo, hay un elemento clave que se llama tormenta. ¿Por qué se llama tormenta? Porque es un proceso de adaptación. Es un Claro, proceso que se podría decir que es turbulento, que podría tener algún tipo, asociándolo a una tormenta, porque, digamos, todos se conocen las fortalezas, debilidades de cada uno, y se comienzan de alguna manera a generar de forma positiva o negativa, digamos, como el trabajo en equipo o las funciones, los roles, aunque estén determinados, pero igual aún siempre hay como, están esos como procesos internos que son ajenos a lo que está establecido. Liderazgos, digamos, que se generan no de forma lineal. No sé si me claro. explico. Y para complementar, también son ajustes y desajustes en acuerdos. Muy bien, ¿cierto? Excelente. ¿Y normalización? Nos constituimos, cohesionamos, ¿cierto? Estamos constituidos, nos cohesionamos, vemos los ajustes y los desajustes, vemos cómo tenemos variables internas y externas que influyen en el desarrollo del equipo y después normalización. ¿A qué se referirá? Como la palabra lo dice, ahí ya se llegó a los acuerdos, los roles ya están bien definidos, ya hay una comunicación más fluida, ya está todo más tranquilo y se podría decir normal para poder comenzar a trabajar. ¿Cierto? Hay metas claras, y hay metas definidas, porque el trabajo en equipo nace hacia el logro y el desarrollo de metas establecidas y del desempeño.
ya tenemos, todos sabemos lo que queremos trabajar, cada uno sabe el rol que tiene que ocupar, sabemos que vamos a pasar desde un trabajo en equipo, ¿cierto?, hacia proyecto, otro hacia autogestión, dependiendo de la situación, y tenemos que optimizar el desempeño. Entonces, el desempeño es cuando logramos ese punto de equilibrio en optimizar tiempo y eficiencia en el desarrollo de las metas que estamos estableciendo, ya sea como equipo PIE, como equipo de aula, como parte del equipo de apoyo a la gestión educativa o el del plan de inclusión. Y el de suspensión, Lo que recuerdo era cuando ya se cumplía la meta, entonces listo, hasta ahí llegamos. empieza otro ciclo, ¿cierto? Porque cada vez, si bien es cierto, el equipo está constituido, pero cada vez que tenemos que asumir un nuevo desafío como equipo de trabajo, vamos a ver nuestras discrepancias, nuestros puntos de vista profesional que se llaman diálogos pedagógicos. Y esos diálogos pedagógicos también va a requerir nuevamente un espacio de tormenta, de lluvia de ideas, de ajuste, normalización, desempeño, hasta llegar nuevamente. Entonces, un círculo virtuoso que nos va a permitir ir desarrollando este equipo de trabajo y ir atendiendo las necesidades de eliminación o disminución de barreras para la participación de los estudiantes que presenten en este caso el trastorno específico del lenguaje y los proyectos de integración educativa. También dijimos que en los equipos de trabajo íbamos a tener como ser capaces de identificar o promover dos roles muy importantes, además del rol, permiso, el rol de cada uno de los integrantes en relación a sus funciones. Hay roles relacionados con la cohesión del equipo, y estos roles son relacionados con facilitador de la tarea y con creador de relaciones. ¿Quién puede dar un ejemplo de eso? En relación a los roles que asumimos en el trabajo del equipo. La persona que sea facilitadora de tarea tiene que ser una persona que sea motivadora, que tenga capacidad de una comunicación asertiva, que además dentro de la motivación y de la comunicación asertiva, sea capaz de identificar metas alcanzables, que sean medibles, que tengan un impacto en lo que estamos queriendo desarrollar, que haya una coherencia, ¿cierto?, entre la necesidad que se está abordando y el producto que se está desarrollando, y que tenga una disponibilidad para atender las necesidades de los miembros del equipo. Si tenemos un equipo conformado que se siente cómodo, que se siente respaldado, que siente que tiene un soporte también de apoyo, vamos a poder sistematizar y los procesos de implementación van a ser de manera más fluida y más eficientes, porque se va a optimizar también el tiempo para la ejecución de la tarea. Se va a optimizar cuando uno sabe la ruta clara y precisa a la que quiere llegar, y cuando tiene duda puede buscar a alguien que sea experto o que me entregue orientaciones específicas. El tiempo de búsqueda de información de manera individual se disminuye, entonces hace que esta cadena del trabajo en equipo sea más eficiente. Y el creador de relaciones, ¿quién cree que tiene que tener? El creador de relaciones, ¿cierto?, es aquella persona que va a estar constantemente identificando los nudos críticos de las situaciones que están ocurriendo al interior del equipo, ya sean de relaciones personales, relaciones entre las disciplinas de punto de vista entre las diferentes disciplinas que están convergiendo para la toma de decisiones pedagógicas, como también la articulación con otros equipos de trabajo. Entonces, estos dos elementos son muy importantes al momento de conformar, de liderar o de participar en un equipo de trabajo. Después estuvimos viendo ventajas
y desventajas. ¿Cuáles serán las ventajas de trabajar en equipo? Y las desventajas. ¿Llegamos hasta esa parte de la clase pasada? No me recuerdo que hayamos Les- visto. Yo recuerdo que llegamos hasta la anterior, a no ser que los compañeros digan algo diferente. No, no, profesora, no la vimos. No, ¿No? ¿verdad? Esa imagen no. No. ¿No? El Hasta la equilibrio. anterior sí. Ya. Entonces, ¿cuáles serán las ventajas y las desventajas? Ventajas de un trabajo en equipo de proyectos. ¿Cuál sería la ventaja y las desventajas? En resumen, las ventajas y las desventajas van a estar dados por los tipos de apoyo y monitoreo que van a requerir cada uno de los tipos de equipo en relación al logro de la meta que se está queriendo alcanzar. Entonces, por ejemplo, una ventaja de la autogestión es la capacidad de dar una respuesta precisa en tiempo determinado, a corto plazo y con nivel de expertise. Una desventaja es que, como es acotado y es muy específico, va a requerir siempre de un agente de coordinación o de gestión de relaciones con otros miembros del equipo de articulación para que esto sea sistémico. Por lo tanto, requiere del facilitador de la tarea y del creador de relaciones de manera sistemática. Todos van a requerir. El tema es que, como es más esporádico, el de autogestión va a requerir que estos roles de los miembros del equipo de facilitador de la tarea y creador de relaciones sean más sistemáticos. Y en el caso del equipo de proyectos, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que serían las ventajas y las desventajas? El equipo de proyectos, recuerden que a mediano y largo plazo. Por lo tanto, ventajas es que va a tomar de manera longitudinal y sistemática el logro de los objetivos hacia una meta establecida. Va a permitir establecer acciones y desde un continuo de mejora va a haber un proceso de evaluación constante, por lo tanto se puede ir dimensionando el impacto que están teniendo las acciones pedagógicas que hemos implementado tanto a nivel micro como aula de clase, como a nivel macro, como proyecto educativo institucional hacia el apoyo del proyecto de integración educativa, ¿cierto? Sería una ventaja. La desventaja es que requiere de este cronograma de acciones, requiere de tener un profesional que esté al tanto del monitoreo y acompañamiento de manera sistemática. Por lo tanto, dentro de nuestra gestión, vamos a tener que destinar tiempo para este acompañamiento de manera longitudinal, que no se ve no se ve con tanta demanda en el equipo de trabajo de autogestión. Ambos se complementan porque un niño requiere de apoyos, tanto específicos, especializados, como también de apoyos que son permanentes para la gestión curricular, para los apoyos psicopedagógicos, para los apoyos, ¿cierto?, del desarrollo de una cultura inclusiva en el entorno en que esté desarrollando, desenvolviéndose el menor. Cuando uno habla de equipo de trabajo y desde la gestión, ya sea como coordinador de PIE, como profesor de aula, equipo de aula, es muy importante cómo nosotros valoramos el uso del tiempo que se requiere para la tarea. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro cronograma de acciones y sabemos que tenemos que cumplir metas a mediano y largo plazo o tenemos que resolver situaciones diagnósticas, nos dicen 3 días para la evaluación y subir a plataforma, tenemos que tener esa capacidad de gestionar los tiempos de manera eficiente y por eso necesitamos reconocer cuándo va a ser una ventaja o una desventaja cada uno de estas miradas o de estas visiones de conformación de equipos de trabajo, para también ir programando y anticipando las personas que van a ir apoyando esta gestión
tanto desde las relaciones para la resolución de conflictos y acompañamiento, como la gestión también o de articulación con otros programas. A eso se refiere con las ventajas y las desventajas desde un análisis funcional en relación a las demandas o las situaciones que se presenten en los equipos de trabajo. A eso vamos a trabajar. Ya, eso era porque vamos a trabajar en plataforma. Algunos ya han trabajado, ¿cierto?, el crucigrama, que son conceptos claves que están ahí para que ustedes los busquen y los internalicen desde la memoria de trabajo. Después vamos a hablar que dentro de toda esta mirada que ya tenemos global de identificar los tipos de equipo de trabajo en el que pertenecemos y dónde nosotros queremos apuntar que el paralelo o cuándo tenemos que ir hacia una u otro tipo de equipo de trabajo, vamos a tener que reconocer que hay ciertas habilidades sociales y personales que son necesarias identificar en los miembros del equipo de trabajo y que van a permitir que este equipo, de acuerdo a sus diferencias individuales de personalidad, puedan llegar al logro de la meta establecida. Entonces tenemos habilidades sociales y personales. Las habilidades sociales y personales que aquí tenemos identificadas serían liderazgo, comunicación, coordinación y colaboración. Todos los miembros del equipo necesitan como característica de personalidad o una habilidad social de liderazgo. ¿Todos necesitan ser líderes en los equipos de trabajo? ¿Qué creen Yo creo ustedes? no. ¿No es cierto? Algún tipo de liderazgo tenemos que tener como educadores diferenciales, pero no siempre somos el líder. Entonces, el líder es la persona que tiene que tener la capacidad de dirigir y coordinar el trabajo de otras personas, de otros miembros del equipo, liderar, coordinarlo de manera positiva, en donde sea capaz de escuchar, atender y converger los diferentes puntos de vista para la toma de decisiones. Y para que haya un líder, tienen que haber metas establecidas. Estamos hablando del programa PIE y estamos hablando del trastorno específico del lenguaje. Tenemos que tener propósitos comunes en relación a los chicos con trastorno específico del lenguaje. ¿Qué metas comunes ustedes consideran desde su realidad debiese tener o impulsar desde el liderazgo educacional? Si estamos en programa de integración y tenemos niños o en escuelas de lenguaje, o en primero, segundo, ¿cierto? Básico, con el diagnóstico de TEL. ¿Qué meta pudiese ser alcanzable o pudiese ser un propósito necesario establecer para este equipo de trabajo y donde el líder va a cohesionar al grupo, lo va a alinear en razón de esa meta? ¿Qué meta creen ustedes o ustedes propondrían? Estamos hablando de TEL. Recordemos que el TEL, ¿cierto? Los niños presentan una barrera, ¿cierto? Para el lenguaje a nivel de expresión o de comprensión. Y estas características, con los apoyos que se dan, ¿cierto?, en la primera infancia, tanto en las escuelas de lenguaje de manera más focalizada, y tienen un impacto en el desarrollo de la lectura y de la escritura. Entonces, si estamos en un colegio general básica, con chicos con TEL, y tenemos primero o segundo básico, ¿cuál creen ustedes que pudiese ser una meta necesaria implementar para el desarrollo académico, el desarrollo social y emocional de los niños? Entregarle todos los apoyos a los niños, diagnosticar, entregar todos los apoyos para que el niño sea capaz de poder lograr la lectoescritura. Ese es como el objetivo al que va el equipo de aula, por lo menos en primero y segundo básico. ¿Cierto? Entonces, desde el liderazgo, tiene que ser capaz de
incentivar a este equipo de trabajo para que generen las actividades que sean propicias y los apoyos específicos especializados para el desarrollo del proceso lector y de la escritura. Entonces, este líder tiene que ser capaz de transformar, incentivar, motivar hacia el logro de un objetivo y que sean objetivos que sean alcanzables y articularlos con otros elementos de apoyo de la unidad educativa. No es algo aislado. Entonces tendrá que, además de generar este liderazgo, poder converger con convivencia escolar o con todos los planes que están asociados en la comunidad educativa en pro de la inclusión, los procesos de inclusión. Entonces, si nosotros lo vemos así, como que articula a los seguidores, a este grupo de trabajo para las metas, y queremos que ellos, los chicos lean, ¿con quién tendría que articular el líder? Con la jefa técnica, jefa UTP, ¿cierto? Y Bien, con el equipo de aula. Y con los equipo de aula. especialistas. Bien, el equipo de aula, el especialista, el jefe técnico. ¿Con quién más tiene que articular? Y con la familia principalmente. Hay un elemento súper importante que es en la articulación de los apoyos también se incorpora a las familias desde un enfoque ecológico funcional, en donde se incorpora el microsistema, el macro y el mesosistema. Muy bien. Entonces, ese liderazgo me va a permitir crear las condiciones para que este equipo de trabajo sea efectivo. Va a poder identificar cuándo este equipo lo va a liderar hacia un equipo de autogestión, a cuando algunos miembros, porque a lo mejor no todos los miembros tienen las capacidades, las características personales para ir a un equipo de proyecto, pero sí pueden ser expertos en el tema de la autogestión. Entonces, el líder tiene que conocer las características personales, las funciones, establecer las funciones específicas de los diferentes miembros en razón de la meta que se va a poder, que se va a implementar y poder gestionar estas características personales para el logro de los objetivos establecidos, de la misión, de las metas comunes, de las metas compartidas por el equipo de trabajo. ¿Qué otro elemento? Entonces, liderazgo, pueden haber varios líderes, pero hay un líder que marca la ruta, que acompaña, que sostiene, ¿cierto? Comunicación. ¿Quiénes de los miembros requieren desarrollar estas habilidades social o personal o profesional de la comunicación? ¿Qué entenderíamos como esta habilidad de comunicación en un equipo de trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes en su vida laboral? Os cambio la pregunta. ¿Qué pasa cuando hay dificultades de comunicación en un equipo de trabajo? No se logra la meta. O se logra, pero mal. A medias. ¿Cierto? No se logra la meta. Si no se logra la meta, el niño no va a estar bien, la familia no va a estar bien, los demás colegas que tienen que ser acompañados en este proceso, porque los equipos, ¿cierto?, de PIE, de equipos de aula, somos los líderes educativos que generamos una imagen, una expectativa de que podemos resolver o acompañar procesos. Si al interior de este equipo de trabajo no hay una buena comunicación, se ve interferido el desarrollo académico, social, emocional del niño, como también se ve interferido la articulación de los diferentes profesionales que trabajan con el niño, con la familia. Entonces la comunicación tiene que tener ciertos criterios, tiene que tener ciertos elementos importantes al desarrollo de un equipo. Tiene que tener en cuenta las expectativas de las personas, tiene que tener la capacidad de escuchar activamente para reflexionar y llegar a acuerdos, tiene que además demostrar interés por el logro de metas en común, no de manera individual, sino colectiva. La comunicación nos permite llegar hacia los demás, nos permite tomar decisiones, nos permite los diálogos pedagógicos. Estos diálogos pedagógicos tienen que ser reflexivos,
tienen que generar acuerdos que los podamos medir en el tiempo, por lo tanto tienen que ser sistemáticos. Tiene que generar también, en el caso de la inclusión educativa, tiene que tener la capacidad de impactar positivamente a las personas, cuando hablo de impactar positivamente, es de motivar hacia los procesos de inclusión, es como seducir en el sentido de poder ser un reflejo de lo que se quiere lograr, identificar a través de la comunicación las barreras que se encuentran para la participación de nuestros estudiantes con TEL, a través del lenguaje y de la comunicación asertiva, también tener la capacidad de resolver situaciones conflictivas o situaciones problemas, ya sea por punto de vista de diferentes profesionales, o porque el apoderado no entendió el qué, el cuándo y el para qué se está haciendo la actividad, entonces viene abrumado, demandante, a pedir explicaciones de por qué algún niño, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel niño que no tiene adaptación curricular y el chico con TEL sí? De poder nosotros a través de la comunicación hacer talleres psicoeducativos para poder esclarecer que no se están dando favores ni regalos al niño con TEL, sino que están dando apoyos, y los apoyos son en atención a sus necesidades, como todos los niños tienen apoyos de diferentes características, no solamente en los que están en proyectos de integración educativa, desde convivencia escolar, etc. Entonces, ese es el rol tan importante que tenemos como profesionales de la educación en el área de la comunicación. Y en el área de la comunicación es una característica que debe estar en qué profesionales. ¿A quiénes les vamos a pedir que tenga desarrollada esta habilidad comunicativa? ¿O de quién tendríamos que esperar? ¿De algunos? ¿Del líder? ¿De quién? Yo creo que es transversal, profesora. Es transversal. Hay personas que, claro, tienen un rol más, digamos, relevante en ese sentido, pero en general, para que exista una buena articulación y un buen trabajo, debe existir una comunicación que cumpla con las tres E: efectiva, eficiente y eficaz. Sí, sí. Muy bien. Efectiva, eficiente y eficaz. Entonces, desde el liderazgo tenemos que tener la capacidad de identificar a aquella persona del equipo de trabajo que requiera de apoyo para comunicarse de manera cierto efectiva con las demás personas, de acompañar y modelar, así como lo hacemos con los estudiantes, para que el equipo se nutra y los proyectos en los que estamos trabajando, las metas que tenemos establecidas, también se logren alcanzar. Otro elemento que es de coordinación. La coordinación es porque todas estas metas que nosotros tenemos establecidas van a responder, ¿cierto?, a un plan de trabajo que va a tener acciones específicas que van a estar determinadas para el logro de un objetivo. Y esta coordinación entonces va a permitir que se logre la meta a través de la gestión y de la vinculación con los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Entonces la coordinación es cuando hablábamos que en el liderazgo, ¿cierto?, teníamos que incorporar a la familia, a los docentes, a los asistentes de la educación. La coordinación en el equipo de trabajo es la que nos va a permitir asociarlo a los planes del PME para poder evidenciar el progreso de nuestras metas establecidas. Coordinarlo, esta coordinación también nos va a permitir generar redes de apoyo externas al establecimiento que puedan ser un apoyo en la gestión de la necesidad educativa de nuestros estudiantes. Esta coordinación nos va a permitir articular también a los apoderados en general del curso en donde está nuestro chico con TEL, a los compañeros, a los diferentes profesionales y docentes del curso, porque no todos están en el equipo de aula, no todos tienen una hora
destinadas a este equipo de aula, pero todos sí necesitan apoyo y asesoría. Entonces tenemos que tener la capacidad de coordinarnos con UTP, con los equipos con equipo de gestión, con los subciclos, ¿cierto? De los colegios, para que se generen de manera sistémica apoyos al desarrollo del niño de acuerdo a sus propias características y a sus propias necesidades. Y la coordinación va de la mano con la colaboración. ¿Me podrían dar un ejemplo de coordinación y colaboración pensando en niños con TEL en un proyecto de integración educativa o en una escuela de lenguaje? ¿Cómo ustedes creen que la colaboración se puede relacionar con la coordinación? En el plan específico, en el caso de la escuela de lenguaje, donde trabaja la educadora diferencial, digamos, desarrollando el plan específico junto a la fonoaudióloga. Muy bien. Ya. Y esa colaboración entre el plan específico de la docente diferencial con el fonoaudiólogo va a requerir que miembros del equipo coordinen los tiempos necesarios para el trabajo colaborativo, genere una comunicación efectiva y el líder pueda, en este caso el líder, que sería el jefe de UTP en la escuela de lenguaje, ¿cierto? Sí, puede ser jefe TP o director, O directora. director, claro. Cualquiera de los dos puede entregar, ¿cierto?, los apoyos necesarios. Y esta colaboración que hay para trabajo en conjunto también va a requerir, y coordinación y colaboración también va a requerir de desarrollo profesional continuo, desarrollo profesional docente. Entonces, de conocer nuevas estrategias, nuevas formas de abordaje o de implementación de estas estrategias, y ahí se ven a los diferentes, volvemos a mirar las diferentes características del equipo de trabajo para coordinar este trabajo de manera eficiente, ya sea con capacitaciones, con talleres, etcétera, que es parte de la coordinación y colaboración que está teniendo ya el fonoaudiólogo o fonoaudióloga con el profesor o profesora de diferencial. Muy bien. Formación de un equipo de trabajo. Vamos a tener 5 elementos, que es cohesión, asignación de roles y normas, comunicación, interdependencia positiva y definición de metas, ¿cierto? Son las 7:29. Les doy 10 minutos de break, ¿les parece? Y continuamos. ¿Sí? ¿O quieren continuar sin break? Si continuamos, terminamos a las 8:10. ¿Se podrá? No sé. Ya. Dejamos grabando nomás, dejamos una música de fondo. No, no, no. Se hace esas cosas. Ya. Una pausa, tomen un vasito de agua. 10 minutitos y seguimos ya. 15 minutos, profesora. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Los invito a conectarse nuevamente. Ya pudieron descansar un poquito, tuvimos un pequeño receso. Sean bienvenidos, Tania, Daniela, Lorena, Geraldine, Tatiana. Voy a enviar el enlace de la asistencia. A ver, ya busco esto. Ya. Ahora pueden incorporar su asistencia, ¿cierto? En el formulario que se adjunta, que está en el chat, que está a su disposición.
Vamos conectándonos. Ya, entonces ya habíamos visto varias características de los trabajos en equipo, de las personas, de cómo vamos a identificar los grupos de trabajo, que vamos a considerar para las características del líder, de las habilidades sociales, de las habilidades personales, para dar respuesta, ¿cierto?, a las necesidades de apoyo de nuestros estudiantes. Vamos a continuar. Voy a enseguida seguir compartiendo pantalla. Ahí quedamos, ¿cierto? Ahí quedamos, ¿cierto? Vamos a ver las etapas en la formación del equipo de trabajo. Vamos a tener 4 etapas. Inicio, acoplamiento, madurez y agotamiento. El inicio, ¿cierto?, era cuando estábamos viendo también que una de las características era que se conformaba el equipo. Y cuando nosotros conformamos los equipos, tenemos que generar una cohesión, tenemos que tener metas claras y metas establecidas para después tener esta tormenta, esta etapa, ¿cierto?, que son los ajustes. Entonces, si nosotros lo vemos ahora desde la emocionalidad, de las relaciones sociales, cómo se manifiestan, ¿cierto?, algunas de las características a las que tenemos que estar atentos como líderes de equipo, es que al inicio hay mayor optimismo sobre las tareas y las actividades que se están implementando, sobre las metas comunes, hay un mayor nivel de entusiasmo, pero existen poco actividades o poco conocimiento de las características personales de los demás miembros, y eso se pone en manifiesto en donde, para evitar conflictos, las actividades no generan mayores acuerdos, no hay mayor debate pedagógico. En una primera etapa, las primeras dificultades que se presentan es que empieza a haber tensión, roce entre los miembros por las diferencias de carácter o por las personalidades que se empiezan a presentar al momento de tomar estas decisiones pedagógicas. Luego viene el acoplamiento, ¿cierto?, que ya lo habíamos hablado, en que cada uno de los miembros del equipo, de acuerdo a sus propias características, la función y los roles que asumen. Quiero ver si estoy grabando. Estoy grabando. Perdón, me quedó la duda. A los roles que asumen, empiezan a estar conscientes de que tienen que generar espacios para una comunicación, ¿cierto?, efectiva, que les permita sacar el proyecto adelante, que les permita atender las necesidades de los estudiantes, que les permita monitorear los progresos, ya sea desde la autogestión, cuando tenemos que hacer los procesos de evaluación, planificación de manera inmediata o corto plazo. Y también este momento les permite superar situaciones que les va a repercutir en una mayor comunicación y van a generar estrategias de manera más coordinada. Cuando ya está en el nivel de madurez, ¿cierto?, se acopló el equipo de trabajo, los miembros ya empezaron a trabajar, saben cómo trabajar y entra a una fase que es muy productiva. Ahí se optimizan los tiempos de trabajo, se optimiza las estrategias para el logro del objetivo. Y una última etapa es cuando, igual que la anterior, cuando se termina, se concluye una meta establecida, donde el proyecto ya fue realizado y donde se empiezan a surgir nuevamente la necesidad de un esfuerzo positivo o de intencionar actividades de cohesión del equipo de trabajo. Son como características importantes a considerar. ¿Cuáles serían las condiciones del objetivo de trabajo en equipo? Para que el trabajo en equipo sea eficiente y efectivo,
necesitamos por lo menos estas 6 condiciones, que sean motivadores, que sean exigentes pero alcanzables, etc. Cuando hablamos de motivadores, es que los objetivos de trabajo, si bien es cierto, responden a una necesidad en particular en el área educativa, responden a una característica que hay que abordar, que hay que cohesionar, que hay que trabajar. La meta que nosotros tengamos, el objetivo que tengamos, tiene que ser motivador y desafiante, porque trabajamos con profesionales, trabajamos con otros adultos que también requieren de establecimiento de metas personales y profesionales. Estas metas tienen que implicar un desafío, tienen que tener un sentido de trabajo en equipo, donde se considera que para lograr esa meta, que es motivadora y desafiante, se requiere de todos los integrantes del equipo, no solamente de uno o de otra disciplina. Desde ahí es cuando nosotros podemos intencionar si vamos a hacer un trabajo en equipo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, que lo vamos a ver un poquito más adelante sobre la calidad de la participación, la cantidad de los protagonistas, ¿cierto?, del equipo de trabajo y el impacto que pueda tener en la comunidad educativa. Estas metas también, estos objetivos tienen que ser exigentes pero alcanzables, que puedan ser medibles y que permitan mantener la tolerancia y la frustración, porque si son inalcanzables, genera un agotamiento en los diferentes miembros del equipo porque no se logra la meta o se encuentran muchos obstáculos para alcanzar la meta que está diseñada o planteada. Si nosotros no somos capaces de tener objetivos que sean alcanzables y medibles y que mantengan la motivación del equipo de trabajo, de los profesionales, que se va perjudicado es el proceso de inclusión de nuestros estudiantes. Desde ahí la importancia en el momento de tomar decisiones pedagógicas para, junto con el equipo de gestión, el equipo de UTP o del PIE, establecer estos objetivos que sean alcanzables. Además de tener los objetivos alcanzables, tenemos que tener los medios. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar estos objetivos? ¿Qué materiales vamos a requerir? ¿Qué materiales, insumos, perfeccionamiento, ya sean elementos o herramientas tangibles o intangibles o fungibles, y disponerlas en un tiempo determinado? Para eso vamos a tener que establecer un cronograma con plazos que nos permitan alcanzar los objetivos y también nos permitan anticipar los materiales y los recursos que necesitamos para la implementación de estos. Es muy importante que cuando trabajamos en estos equipos también tengamos indicadores que nos permitan valorar el desempeño tanto de los miembros del equipo como la implementación de esta estrategia. Cuando hablamos de valoración de desempeño, entonces vamos a tener que, es súper importante, es muy importante que el líder del equipo sepa transmitir, comunicar de manera efectiva, ¿cierto?, y eficiente, cuáles son los indicadores que se van a considerar para el desempeño de la evaluación del profesional que está llevando a cabo la tarea o la actividad, cuáles van a ser indicadores que son individuales, cuáles son los indicadores que van a ser de carácter colectivo. ¿Qué es lo más importante? Siempre yo los invito a reflexionar entre si es forma o fondo. Me interesa la forma en que se realiza la actividad, me interesa el fondo, el principio, el objetivo, el propósito. Y eso también poder transmitirlo a los demás integrantes del equipo. Tener claridad sobre el tipo de trabajo, la calidad del trabajo, el tiempo en que se va a ejecutar el trabajo, el impacto que se va a evaluar y en esta valoración del desempeño, los protocolos y los procedimientos que vamos a considerar para este proceso de evaluación. Todos estos elementos de valoración del desempeño también están, ¿cierto?, enmarcados, si bien es cierto, en el plan de convivencia escolar de los establecimientos educacionales. Esto se tiene que llevar a la vida a través de estas reuniones de coordinación y de trabajo colaborativo que ya lo habíamos visto como los principios anteriores para la conformación de los equipos de trabajo.
Entonces, valoramos el trabajo y tenemos claros los indicadores de desempeño del trabajo. También tenemos que tener metas intermedias. Estas metas intermedias son las que nos van a permitir identificar el progreso y entregar los apoyos de manera pertinente y que se va a ver reflejado, ¿cierto?, en que probablemente pueda haber una reestructuración del trabajo. Esta reestructuración va a estar establecido por el nivel de logro que tengamos en estas metas intermedias. Para ello, entonces, vamos a recordar que tenemos que tener estas condiciones específicas para el objetivo que tenemos del trabajo en equipo. Recordemos que el trabajo en equipo está conformado por un grupo de personas que quieren llegar a una meta. Y esta meta se va a establecer a través de objetivos. Entonces, los objetivos que establezcamos tienen que ser motivadores, exigentes pero alcanzables, disponer de medios, metas intermedias que nos permitan monitorear el avance, indicadores de desempeño y una valoración del desempeño en general del equipo de trabajo. Todos estos elementos que hemos estado abordando está en el manual de trabajo en equipo, que es uno de los aspectos que se evalúa, que se consideran dentro de las referencias bibliográficas que va a estar en plataforma. Muy bien. Entonces, ya tenemos las condiciones del trabajo en equipo, los objetivos que tenemos que, los elementos que tenemos que considerar para la elaboración de estos objetivos. Entonces, ¿qué se entiende por trabajo colaborativo entre profesores? El CPIP el año pasado, ¿cierto? O sea, el año pasado, el 2019, Lance expone, presenta una serie de orientaciones para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los docentes. Y es pertinente porque los profesores de educación diferencial tenemos que adscribirnos, ¿cierto?, a todas las políticas del desarrollo profesional docente, y nuestro trabajo de articulación y de colaboración para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas es muy importante en un aula, tanto en el aula directamente como tal, como en los equipos de trabajo que seamos parte dentro de la comunidad educativa. Tenemos por lo menos 5 elementos importantes o que considera el CPIP a nivel nacional que debiésemos considerar al momento de trabajar colaborativamente. Ya tenemos el trabajo en equipo, ya sabemos cómo tenemos que cohesionarnos, ya sabemos los tipos de trabajo en equipo, sabemos que también hay características de los miembros en cuanto a habilidades sociales, habilidades personales. También reconocemos que este trabajo en equipo tiene metas y estas metas tienen que ser evidenciadas en objetivos que son claros y precisos y evaluables, ¿cierto? Y también tienen ciertas características para motivar al equipo de trabajo. No son 5 elementos. Pero además, si ya tenemos el equipo de trabajo y queremos abordar una temática, tenemos que por lo menos considerar estos 5 elementos. 1. Definir un problema. ¿Qué problema o qué objetivo común tiene el grupo de trabajo que va a abordar? Generalmente lo hacemos mediante estudios de caso en educación especial. Hay un niño con ciertas características, pero ¿cuál es el problema que queremos abordar? Queremos abordar sus características personales y entregar herramientas para facilitar su lenguaje. Queremos abordar sus características emocionales y sociales y desde ese punto de vista queremos ver si existen barreras para la participación y el acceso. Queremos abordar la dificultad de socialización, queremos abordar la vinculación, ¿cierto?, de la familia en los procesos educativos. ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros abordar? Entonces tenemos que situarnos que hay
un problema, hay un dolor, hay una situación que es necesaria analizar para poder establecer un programa de apoyo. Entonces, lo primero es que tenemos que definir como equipo de trabajo cuál es el problema. Y si hay una serie de problemas, ¿cuál de esa serie de situaciones vamos a priorizar? ¿Cuál de ellas tiene un mayor impacto en el desenvolvimiento social, en el desenvolvimiento emocional, en el desenvolvimiento académico del estudiante? ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser problemas a considerar para trabajar en niños con TEA? Pueden ir colocando, ¿cierto?, en el chat los diferentes problemas que ustedes consideran que pudiésemos abordar. Lo escriben en el chat y una vez avanzado yo les voy a ir compartiendo lo que vamos analizando. Tenemos una situación problema, después vamos a analizarla. Para analizar vamos a ver cuáles son los factores internos y externos, cuáles de estos factores internos nosotros podemos controlar, nosotros podemos intervenir o nosotros podemos abordar. Y para abordar vamos a tener que identificar responsabilidades individuales y compartidas que nos permitan generar estrategias para hacer nuestro cronograma de trabajo, nuestro plan de abordaje. Una vez que lo analizamos, identificamos las áreas que queremos abordar y priorizar, vamos a poder establecer recién una hipótesis. Y esta hipótesis, que es un supuesto de la causa que creemos o la base del problema, la tenemos que hacer asegurándonos que todos los miembros del equipo participen de manera activa para la identificación de la hipótesis, porque ahí es una meta compartida. Cuando ya logramos establecer esta meta compartida, vamos a poder instalar instancias, generar instancias de participación que nos permitan, entre los diferentes miembros del equipo de trabajo, promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo. Cuando hablamos de relaciones simétricas y recíprocas, estamos hablando de un modelo de abordaje que no es el multidisciplinario. Recuerden que el multidisciplinario es un líder o una profesión que está por sobre las otras de manera triangular y que hace una planificación priorizando esa área de desarrollo por sobre las otras áreas de desarrollo. Por ejemplo, el fonoaudiólogo por sobre, su opinión por sobre la del profesor diferencial, profesor de lenguaje, profesor de matemática, asistente social, psicólogo, los que estén participando en este equipo de trabajo. Cuando hablamos de relaciones simétricas, estamos hablando de un equipo interdisciplinario o transdisciplinario en que el profesionalismo, el punto de vista de cada uno de los miembros es importante porque está abarcando diferentes áreas de desarrollo del niño. Por lo tanto, tenemos que tener una escucha activa, una escucha participativa, una comunicación efectiva. Y es ahí cuando estas interacciones basadas en el diálogo y en la reflexión pedagógica nos va a permitir tener un plan de trabajo y de abordaje. Y ahí definimos si necesitamos hacer acciones de autogestión o de proyecto, o en qué momento de nuestro cronograma de trabajo vamos a ir intencionando uno u otro aspecto de nuestro equipo de trabajo. Entonces, por eso es importante ir relacionando los conceptos que trabajamos anteriormente, porque nos van a permitir de esa manera abordar los casos que tenemos en educación especial, en este caso en niños con trastorno específico del lenguaje. Ahí tenemos, ¿cierto?, unas actividades para que ustedes realicen en plataforma, porque es importante promover el trabajo colaborativo. ¿Por qué creen que es importante? Entonces,
Acá les recuerdo colocar, vamos a escribir la pregunta acá. Les recuerdo completar la asistencia, ¿ya? Muy bien. En unos minutos, entonces, vamos a hacer el estudio de caso y ahí necesito que puedan participar y podamos ir reflexionando sobre cómo lo vamos a evaluar, qué es lo que se espera de la tarea. Esa pregunta hay que responderla en el chat ahora. Si usted quiere, sí, porque nos permite ir apoyando después las actividades del estudio de caso. Entonces, el trabajo colaborativo, cuando nosotros somos capaces de identificar el problema, desarrollar una hipótesis, ¿cierto? Establecer un cronograma de trabajo, nos va a permitir, entre otros aspectos, encontrar soluciones frente a los desafíos del aula. Vamos a escribir, voy a revisar si alguien escribió. Dale la manito. Si alguien escribió aquí sobre por qué es importante el trabajo colaborativo, cómo impacta en el aula. ¿Cómo creen? Vamos a ver 4 elementos que hemos ido recordando constantemente. Que aumente la probabilidad de encontrar soluciones, que generen cohesión y sinergia en el equipo docente, que le permita resolver situaciones que faciliten el acceso, ¿cierto?, a la educación, el progreso en los aprendizajes, que a la comunidad educativa le permita incrementar su capital social y generar altas expectativas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un equipo de trabajo que, de acuerdo a la hipótesis del problema que ha enfrentado o ha identificado, genera acciones pertinentes, va a facilitar los procesos de aprendizaje y al facilitar estos procesos de aprendizaje va a generar un impacto en la autoestima de los estudiantes, donde van a tener una imagen y, y un desarrollo de su autoestima y una capacidad de logro, tanto de que se sienten capaces de lograr las metas, como también de los docentes que ven que hay una relación entre sus estrategias, las estrategias que están desarrollando, implementando, y los resultados de esas estrategias. Entonces generan alta expectativa en los profesionales que están implementando la estrategia y en los niños que están recibiendo esta estrategia y se sienten y valoran como eficientes. Entonces, tanto los estudiantes como los docentes se consideran personas eficientes en esa comunidad educativa. Y también va a tener un impacto en cómo nosotros organizamos los tiempos y los recursos desde esta mirada. Ya. Tatiana, porque permite debatir o aceptar distintos puntos de vista, donde se permite llegar a acuerdos y unificar criterios. Muy bien, Tatiana. Cuando estamos hablando de unificar criterios, Tatiana, ¿a qué característica de la conformación de los equipos de trabajo corresponde? Recuerda que teníamos diferentes etapas en el desarrollo de los equipos de trabajo. Cuando llegamos a los acuerdos, ¿a qué etapa corresponderá? Lorena, por la retroalimentación y el intercambio de conocimiento y aprendizaje que se da entre los profesionales. Bien.
Esa retroalimentación va a permitir que haya una alta expectativa sobre el nivel de logro, tanto de los profesionales como también impacta en los estudiantes. Daniela, porque nos permite reflexionar en base a diversos puntos de vista entre profesores, unificando opinión, criterios, metas a abordar. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver si tenemos por aquí el caso. Esta actividad es la del foro, para que la puedan responder en estos días, ¿cierto? ¿Cuáles son las características claves que deben tener los grupos de trabajo para promover un ambiente colaborativo y eficiente en la intervención en trastornos específicos del lenguaje? Es lo que hemos ido como abarcando y conversando en relación a esta actividad. Entonces, ahora quiero que pongan atención y abran sus 5 sentidos, porque vamos a leer un pequeño caso. Y en este caso vamos a identificar una situación problema. Vamos a identificar los factores. José, al trabajar en equipo surgen distintas variadas soluciones dependiendo del punto de vista. Excelente. Se amplía la mirada. Vamos a identificar los factores internos o externos. Vamos a desarrollar una hipótesis. Esta hipótesis nos va a permitir reflexionar y hacer una propuesta. Cuando hablamos de una propuesta, es una propuesta genérica, ¿cierto? Que tiene que estar directamente relacionada con la hipótesis y la situación problema que estamos abordando. Y vamos a aplicar la teoría. Vamos a aplicar desde la teoría, que en este caso serían la conformación de equipos de trabajo. ¿Qué elementos del equipo de trabajo nosotros pudiésemos abordar y fundamentar? Y eso cada uno completa, ¿cierto? En el Padlet va incorporando. Lo puede subir como, si quiere, hace el post y lo describe. Si quiere, lo sube en un formato Word. Y ahí en plataforma están las rúbricas para esta actividad. Veamos. Pongamos atención porque les voy a ir haciendo preguntas del caso. Recuerden, situación, problema, factores, hipótesis. Lo voy a escribir en el chat para que no se olvide. Situación, problema, ¿cierto? Para que enfoquen ahí su atención. Situación, problema, factores internos y externos. Hipótesis. Reflexión, propuesta y teoría aplicada. Listo. Veamos el caso. Caso 1, tengo 2 casos. Caso 1. ¿Quién de ustedes puede leer este caso? ¿Quién puede compartir la lectura? Yo, profesora Ya, Daniel. Tatiana. Tatiana. Es que no veo aquí con la pantalla. Ya, Tatiana. Ya. Caso 1. Dice, la profesora jefe del primero básico busca estrategias para que los niños se concentren más y se mantengan en sus puestos. Invierte mucho tiempo y energías en reforzar estos con los estudiantes. Aborda con los niños aprendizajes que cree deberían haber trabajado en kinder para familiarizarlos con los textos escritos y por ello se atrasa en su planificación. En el curso se encuentran 3 estudiantes con diagnóstico de TEL y presentan retraso en el desarrollo del proceso lector. Termina el semestre muy cansada y sintiendo que logró pocos avances. Por su parte, la educadora de párvulos considera que las rutinas de trabajo se refuerzan en primero básico. Ya. ¿A quiénes de ustedes ha escuchado un caso similar a este?
en que tenemos una situación, ¿cierto?, en donde en primero básico la profesora está buscando diferentes estrategias para que los chicos se concentren, se mantengan los puestos. Para ello tiene que invertir en mucho tiempo, porque estos hábitos que no están todavía instalados no le permite generar otras estrategias de aprendizaje. Ella considera que tendrían que haber sido trabajados en kinder, y la profesora de kinder, la educadora de párvulos, considera que debiese ser trabajado en primero básico. El curso además tiene chicos con TEL que tienen un retraso en el proceso lector. Y la profesora de primero básico se encuentra abrumada y se encuentra cansada. Entonces, analicemos cuál es, si pensamos en equipos de trabajo, en eso tenemos que enfocarnos, porque eso es el tema de ahora. Desde los equipos de trabajo, ¿cuál sería la situación problema? En el caso que recién vimos. El problema, según, digamos, como modo general, es que la docente se siente abrumada porque digamos, los resultados que obtiene no son los esperados. Entonces, ahí hay un tema que las metas establecidas, los objetivos, los considera inalcanzables porque hay factores que no le permitieron alcanzar Claro. esa actividad. Entonces ya, estaríamos desde los equipos de trabajo, estaría determinado el planteamiento del objetivo, que dijimos que el objetivo tenía ciertos criterios para ser implementado. ¿Qué otra situación, problema podemos ver? Y el cumplimiento del objetivo. ¿Qué otra situación, problema? Profesora, Diga. la falta de comunicación entre la educadora de párvulo y la profesora de primero, porque una le echa la culpa a la otra en la rutina de los niños. Ya, entonces, tenemos ya uno que era el establecimiento de objetivos, otro que de acuerdo a esta estructura de equipo también tenemos en relación a las características personales y habilidades sociales de los miembros del equipo, que sería la comunicación, ¿cierto? ¿Qué otro elemento desde la organización de los equipos de trabajo pudiese ser una situación problema? Que digamos, el encargado o encargada de articular, digamos, como la transición de kinder a primero, no está gestionando de forma adecuada el proceso. Muy Porque bien. debería haber un articulador como un jefe UTP, porque lamentablemente en la escuela está separado lo parvulario de lo básico, y eso debería estar, por lo menos en esa etapa, hasta el primer ciclo, estar unido. Claro. Entonces tenemos otro elemento que es importante considerar, que cuando se quiso este equipo de trabajo no hay una coordinación, y dijimos que uno de los elementos era la coordinación, la comunicación, ¿cierto? Y cooperación. Aquí esos tres elementos están interferidos, comunicación, comunicación y coordinación. ¿Qué otro elemento en relación a en qué fase de trabajo en equipo estarían ellos? En la tormenta. En la misma tormenta, ¿cierto? Estarían todavía en una etapa en que no han podido instalar acuerdos comunes para ver cómo participa cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Entonces, ya, bien. Y si nosotros vamos más adelante, atrás, recordando más atrás, en la materia, ¿qué tipo de equipo sería? ¿De autogestión o de proyecto? ¿De proyecto? ¿Por qué? Porque si fuera de autogestión estarían como, digámoslo así, como colaborándose unas con otras. Ya, mira, la diferencia sería que si fuera de autogestión sería una meta a corto plazo. Eso sí. Sí. Sería diagnosticar que tiene retraso lector. Hasta ahí. Y listo, claro. Listo. Pero es de proyecto porque hay un proceso, pero ya se identifica que hay un proceso y aún así hay deficiencia en la gestión del equipo de trabajo. Entonces, el líder del equipo de trabajo
no ha logrado pasar desde la conformación y la tormenta a la normalización, a identificar las rutinas, los procesos para implementar acciones de manera coordinada, en que haya una comunicación efectiva, tanto a nivel de educación parvularia y primero básico, ¿cierto? Y en ese proceso de establecer objetivos y cronogramas, tiene que ser, ¿en qué momento tendrían que implementarlo? Porque ahora estamos viendo los factores internos y externos. ¿En qué momento tendrían que haber implementado este análisis? ¿Cuando terminó el primer semestre del primero básico? No al principio, al comenzar el año. ¿Cierto? Tiene que ser una ruta de trabajo. Entonces ahora armemos una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Que es una síntesis de los diferentes factores de problemas que ustedes vieron. El cansancio de la profesora, porque aquí el problema es que la profesora está cansada, ¿cierto? Que no siente la insatisfacción por no lograr sus metas. La percepción de poca eficiencia de la profesora básica, una hipótesis se debe a, y ahí completan la oración. A la falta de articulación entre los niveles. Claro, a la falta de articulación entre los niveles, a que la conformación del el equipo, esa puede ser una línea. Otra persona puede decir, se debe La a comunicación, la poca comunicación. comunicación. Ya. Entonces, cada uno, ante una misma situación, que en este equipo de trabajo estamos conformando, también tiene su propia hipótesis. Y cada uno le va a dar un enfoque de acuerdo a su percepción de la realidad o de las experiencias previas que tenga. Entonces, hacen su hipótesis. Se reflexiona. ¿Por qué es importante mejorar o intervenir o abordar esa línea que se vio como una deficiencia o una situación problema? Y después se hace una pequeña propuesta. La propuesta sería establecer al inicio del año escolar una fecha de coordinación, el cronograma entre los miembros, definir, etc. Puntear, explicar. Y la teoría aplicada es fundamentar de acuerdo a los documentos que les voy a subir en plataforma. Fundamentar técnicamente no significa hacer un ensayo, solamente una fundamentación, porque es un análisis reflexivo de pequeños estudios de caso. Es un ejemplo. Profesor, ¿usted podría explicar la última parte, la de la teoría aplicada, por favor? Por ejemplo, usted dice, vamos a la comunicación. Entonces usted puede decir, la comunicación, dentro de la conformación de los equipos de trabajo, una de las habilidades sociales necesarias es la comunicación efectiva, autor tanto, debido que está teniendo un impacto, en este caso, en tales aspectos. Eso. Voy relacionando la realidad con la teoría. Ah, ya. O sea, me respaldo con autores también que digan lo que yo Sí, opino. Ok. exacto. Pero no hacer un ensayo. Es Solo una diferente. opinión. Claro, la opinión en relación a los temas que hemos tratado. Y hay que Ya. enfocarse porque esto va a ser, estas dos clases fueron en relación al trabajo en equipo, ¿cierto? A la conformación de los equipos de trabajo. Conformación de equipos de trabajo. Todavía no pasamos al trabajo colaborativo propiamente tal. Solamente cómo entendemos, cómo identificamos los distintos tipos de trabajo en equipo. Vamos a hacer en estos 5 minutos, muy breve porque ya son unos expertos, otro ejemplo. Veamos este otro. ¿Quién lo puede leer? Ya yo lo leo. Ya. Caso 2. La directora plantea el caso en reunión con los docentes y propone que las profesoras de kinder y primero básico trabajen en conjunto. Las docentes comparten metodologías de trabajo y expectativas en relación a los estudiantes. Diseñan un plan en que la educadora refuerza el trabajo con textos escritos mientras la profesora de primero básico se interioriza
cuenta de las estrategias didácticas típicas del trabajo preescolar para evitar un cambio tan brusco en los niños al cambiar de nivel. La directora observa las clases y entrega retroalimentación a ambas. Al finalizar el semestre, han logrado un trabajo coordinado y los niños avanzan según lo esperado en los aprendizajes. Bien. Acá es otro panorama. ¿En qué etapa? Claro, aplaudamos ahí ese caso. Nos gustó más, ¿cierto? En ese caso, ¿en qué etapa ustedes consideran que está ese equipo de trabajo? ¿Está recién conformándose, está en tormenta, está en normalización o El, ya? ¿Mm? el desempeño, porque ya están aplicando todas lo que se proponía, se propusieron. Claro, entonces, situación-problema, en realidad ahí no hay una situación-problema, sino que se destaca que hay una coordinación, que los factores internos y externos, lo interno es el vínculo que hay entre ambos niveles, que hay un liderazgo positivo, ¿cierto? La directora incluso hace retroalimentación, hay una comunicación efectiva, porque hay un acompañamiento, aquí se mezcla a un enfoque paralelo, porque al momento en que se establece un trabajo de evaluación y monitoreo, ¿cierto? Sería de proyecto. Y en el momento en que se hace una evaluación al inicio para articular los dos, sería de autogestión, porque las dos profesionales pueden establecer metas claras y precisas. Y así uno va identificando los diferentes elementos que han ido presentándose en este caso. Y la propuesta, ¿qué proponen ustedes en ese caso? ¿Qué creen que se puede proponer? Mantenerse así. Sí, Pero puede ser que incluso... se puede proponer que eso se imite, por ejemplo, se articule con otros niveles, por ejemplo, la transición de cuarto a quinto básico, la transición de octavo a primero medio, se haga lo mismo. Se puede, porque se puede pedir que una propuesta sea que se considera tan valiosa esta estrategia pedagógica que se solicita que se implemente y se evalúe en un plazo determinado para ver los efectos de la metodología, de la didáctica, etc. Entonces, por eso es importante identificar en qué equipo de trabajo estoy, cuáles son la etapa del equipo de trabajo, y cuáles son las características personales o sociales que habría que implementar, desarrollar o acompañar al profesional, etc. Esos son los estudios de caso. Yo en plataforma les voy a subir un video que es sobre los equipos de aula. Voy a subir también material para que puedan, en la medida de lo posible, puedan revisar para la próxima clase, que sería el día jueves. La medida de lo posible, porque yo sé que también los tiempos son acotados, se entiende cómo se están organizando todos los colegios y a fin de semestre también. Pero me voy a comprometer a subir esa información. Quiero saber si quedó alguna duda, alguna consulta para ir cerrando esta clase. Yo realmente me está costando un poco este ramo porque yo no tengo mucha experiencia, o sea, no tengo cero experiencia en colegio y escuela, jamás he trabajado en eso. Y trabajo de forma independiente, entonces, Ya. ¿me entiende? Entonces, hay palabras, hay temas que realmente me están complicando en estos minutos y ahora si usted manda la información, trabajo, o sea, no, material para estudiar, sí. Claro, yo genial, porque de verdad en este minuto estoy como perdida. No sufra. Lo que pasa es que yo les expliqué que al principio, les expliqué que hoy día me asesoraron para subir el material a la plataforma. Entonces mi intención es poder subir antes para que tengan la información. En todo caso, Tatiana, cuando usted tenga una consulta, porque el lenguaje es muy de escuela, muy técnico,
usted con toda la libertad me escribe por chat, pregunta, levanta su manito, que yo estoy dispuesta y siempre con la actitud de poder colaborar para que se entienda la información. No duden en hacer preguntas. Ya, gracias, profesora. Muchas gracias. Recuerden que tienen que colocar el formulario de asistencia, ¿ya? Una última consulta, profesora, respecto a las teorías aplicadas. Ahí también quedé con una duda. Respecto a las teorías, nosotros tenemos algún documento donde podamos como decir, ya esta teoría es la que... Sí. ¿Sí? Sí, voy a subir, sí. Los documentos de apunte que Perfecto. tengo yo los voy a subir. Lo que pasa es que pregunté por los enlaces y efectivamente como que no se ha logrado solucionar los enlaces para la universidad, así que voy a ir bajando los PDF. Ujú. Y eso es lo que yo quiero subir para que ustedes puedan tener acceso a información. Perfecto. ¿Ya? Pero eso me comprometo de aquí al jueves. ¿Ya? Profesora, yo tengo una consulta, pero breve. Bien. Tiene que ver con el contenido, tiene que ver con... Uno puede pasar entonces de un grupo de, o sea, de un equipo de autogestión, pasar entonces de ese equipo a hacer otro equipo, como usted recién mencionó. Por ejemplo, dijo, se partió siendo un equipo de autogestión, pero luego se ejecutó como equipo de proyectos, porque luego avanzaron en todo lo demás. Entonces, ¿puedo de un equipo saltar a otro? Sí, cuando un mismo grupo de personas pasa de un equipo a otro es el equipo paralelo. Entonces sería paralelo. Sí, paralelo. Estaba Entonces, explicando la fase para identificarlo. Sí. el caso anterior vendría siendo un equipo paralelo, el que estaba Exacto, trabajando ahí. sí. Sí, el que estaba trabajando como espectacular, sí. El primero no, el segundo caso. Gracias, profesora. De nada. Ya, queridos, estimados colegas, les deseo un buen descanso. Agradecer, ¿cierto?, el que se hayan conectado, las consultas. Siempre estoy atenta aquí a poder responder y que sigamos avanzando. No sé si alguien quiere cerrar la clase con un agradecimiento. Padre amado, te agradecemos la compañía en esta clase. Te pedimos que nos siga cuidando. En el nombre del Señor. Amén. Tengan Amén. un buen descanso. Muchas Hasta gracias por la luego. clase. Gracias, A profesora. descansar. Que estén muy bien. Chao, Descanse. chao. Realmente un Chao. gusto. Chao. Buenas noches. Chao.